hacia esta vida realmente pro vida, ¿no? Y realmente católica. Realmente pro vida. Este, Le decía hace un ratito, realmente cada quien tiene que hacer de acuerdo con su conciencia, ¿no? A mí, durante los primeros años del matrimonio, no tuve ni medio problema. Yo sentía que el Billings era mi camino y estaba bien hasta que Dios me mandó al Antiguo Testamento y me dijo, hey, por ahí no va la cosa, ¿no? Mi librito lo han leído muchas personas, muchas, muchas, muchas. Hay sacerdotes que lo esconden y dicen, está en contra del magisterio. Hay otros sacerdotes que al revés, lo reparten a mansalva porque les gusta, ¿no? Este, yo estoy totalmente segura de que es totalmente coherente con el magisterio, pero no son tanto los sacerdotes los que le quería platicar. Hay muchos matrimonios que lo han leído y muchos me han escrito y me dicen, ya tienes un hijo nuevo, porque gracias a haber leído el libro, los dos, pues se dieron cuenta y entonces sí tiene mi libro, bastantes hijitos alrededor del mundo, bendito sea Dios, pero hay otras personas que lo leen y no pasa nada. Entonces yo creo que Dios sabe cómo actuar, cómo mandar ese mensaje a los que se los quiere mandar. Esta mujer que usted me platica, pues yo también tengo amigas que ellas son súper católicas y el marido insiste en usar preservativo, pues vamos, ya no son culpables, ¿no? Y en cuanto al bien, pues no vas a obligar al marido a tener relaciones si él te está diciendo que no, ni podría traer. Entonces, tiene que ser todo a favor del matrimonio y pues, sí, no es lo más natural, lo más lindo, principalmente para la mujer, porque al hombre le da lo mismo, si es el número, el día 14 o el día 28, pero a la mujer no nos da lo mismo, definitivamente. Entonces, pues yo creo que nada, es mucho amor y mucha plática y mucha comunicación con el esposo y si Dios le da la luz al esposo se podrá hacer, si no, pues mejor salvar el matrimonio que meterse en un embrollo. Sí, seguramente. Por cierto, o sea, quizás mucha gente que está mirando o que va a mirar al futuro esta pequeña conversación se va a encontrar con que, como puede pasar, ¿no? Que uno comenzó quizás mal por falta de formación o por lo que fuera, y resulta que después se fue convirtiendo y se fue encontrando con nuestro Señor Jesucristo, con el magisterio de la Iglesia. Digo, para que uno no desespere, ¿no? Pongámosle una mujer que toda su vida llevó, ni siquiera sabía de todo esto y le dijeron, porque de hecho pasa a veces que sacerdotes mal formados que le llegan a decir a una mujer, mire, usted puede ser un dibujo, puede ligarse las trompas, que no pasa nada, adelante, bueno, Dios la quiere igual, la misericordia, todas las cosas, ¿no? Bueno, por las dudas, para clarificar un poco desde el punto de vista moral, Dios nunca acusa con conciencia retroactiva, ¿no? O sea, desde el momento que uno sabe que algo está mal y se dio cuenta de eso, es de acá en adelante que yo con mi propia libertad no puedo ejercer un acto virtuoso o un acto pecaminoso, ¿no? Y a su vez después hay ciertas, como decía recién Lucrecia, hay ciertas situaciones en el ámbito de la intimidad matrimonial en las que uno de los dos cónyuges está abierto a la vida y otro capaz que no. Por ejemplo, en el caso del preservativo, ¿no? La mujer que está con su marido, su esposo, legítimamente casada por la iglesia, y su marido entonces no quiere usar otro modo que no sea el preservativo, la mujer no está actuando de modo principal, sino de modo secundario. O sea, está como cooperando materialmente, decimos en moral, a un acto pecaminoso de otro. Ella debe decirle a su marido que eso no quiere, que de ninguna manera quiere hacerlo así y todo, pero sepa que la gente principal, lamentablemente, que hace por ese esposo, no es ella, sino es el marido. Algo análogo sucede con la vasectomía, algo que decíamos antes. A mí me tocaba alguna vez dar algún consejo respecto de qué hago yo si soy varón y me hice la vasectomía, después me casé, entonces, o me casé y después me la hice. Resulta que la operación para revertir la vasectomía, en primer lugar, es muy riesgosa y en segundo lugar, ni siquiera tiene un alto porcentaje de efectividad, apenas entre un 20 y un 30% de efectividad para que después esos espermatozoides realmente fecunden al óvulo. Bueno, por eso la iglesia tampoco ni siquiera manda de modo determinante que se intente incluso la reversión de esa operación contra natura. Basta con que uno se arrepienta, de acá para adelante entonces comienza una vida cristiana en el matrimonio. Bueno, así como si a una mujer le quitaron el útero porque quiso no tener más hijos, de acá en adelante no es que no va a poder tener más relaciones con su marido porque
Es decir, Dios conoce nuestro interior y a su vez uno nunca puede engañarse en su propia conciencia. Pero lo que decía Lucrecia, si uno entendió intelectualmente en su conciencia, yo realmente les recomiendo que lean el librito de Lucrecia porque para mí, a mí ha sido un antes y un después, realmente. Antes y un después en entender el tema y a su vez a partir de ahora en la predicación. De hecho, hasta tengo pensado hacer una especie de audiolibro con su libro, porque como la gente no lee nada, ¿vio? Entonces, bueno, hay que darle la cosa más bien servida. Agarrar, leerlo en voz alta y grabarlo. Pero si una persona se encuentra en un periodo fértil, está casada, y le ha hablado del método Billings como lo más católico que hay, bueno, está bien, o sea, se puede usar muy bien, pero está este peligro que dice Lucrecia de la mentalidad de algún modo cerrada a la vida, egoísta, incluso con el método Billings, ¿no? Sí. Así es. Bueno, Lucrecia, yo le agradezco el tiempo, la verdad que ha sido un placer enorme. No me queda otra cosa que decirle a la gente que pueda leer su libro, no solamente estos, sino los que también ella tiene, pero después le dejo a usted los últimos segundos para una reflexión final respecto de esta mamá o este papá que nos están viendo y dicen, bueno, yo querría seguir este camino, sé que en mi interior no hay cosa más linda que tener hijos, porque para eso no se casa, para poner los medios para que vengan hijos, pero necesito que el Señor me mande más fuerzas, ¿no? ¿Qué cosa le querría decir para despedirnos? Bueno, a mí me gustaría decirles eso, confíen en Dios. Dios es un Padre bueno, es un Padre todopoderoso, es un Padre sabio. Si Él permite que venga una vida, es porque Él la pensó desde toda la eternidad. Entonces, no tengan miedo, como nos decía Juan Pablo II. El miedo al niño es una tontería, ¿no? En las despedidas de solteras muchas veces se les pregunta, ¿y con qué te vas a cuidar? Hay que cuidarte de tus pasiones, cuidarte de tu egoísmo, pero no cuidarte de un bebé, que es lo más lindo que le puede pasar a una familia. Dios es bueno y Dios sabe lo que los niños necesitan. Y el mundo necesita hombres y mujeres santos. Y si no los tenemos los católicos, ¿quién los va a tener? Entonces, hay que